Historia 1. La sombra en el pasillo de la primaria. Llegué a San Felipe del Monte una tarde nublada de agosto, justo cuando el cielo parecía contener la respiración. Tenía 32 años, una mochila rota, y una plaza que parecía más un castigo que un privilegio. Era mi primer nombramiento como maestro titular, y aunque el nombre del pueblo sonaba a algo bucólico, la verdad es que el camino de terracería, las casas con techos de lámina, y el silencio que reinaba en las calles me daban una sensación muy distinta. La escuela, oficialmente llamada Primaria Federal Ignacio Zaragoza, estaba al final de una calle de tierra, rodeada por árboles altos que se mecían con un viento constante. Me recibió la directora, la señora Clara, una mujer seca, con ojos duros y voz suave. Me saludó con un apretón de manos que más bien fue una advertencia. Maestro Herrera, ¿verdad? Bienvenido. Usted va a tener el grupo de tercero B, dijo, sin más preámbulos. Muchas gracias. ¿Hay algo que deba saber antes de iniciar? Me miró de reojo, como si dudara por un momento. Solo sea puntual. A los niños no les gusta esperar. Y no se quede en el edificio después de las 6, añadió, ya girando sobre sus talones para marcharse. Esa última frase me pareció extraña, pero no quise preguntar. Tal vez era una regla del plantel, o simplemente una manera de asegurar que todos se fueran temprano. Tomé mis cosas, crucé el patio de tierra apisonada, y entré al edificio principal. Mis pasos resonaban en el pasillo largo y algo oscuro, adornado con carteles descoloridos de campañas pasadas. Lávate las manos. No a la violencia escolar. Los valores comienzan contigo. El aula 3B estaba al fondo, justo al lado del baño de los maestros. Me llamó la atención que, aunque el resto del pasillo parecía tener bastante luz, esa parte específica permanecía en penumbra, como si la luz natural evitara tocarla. Me encogí de hombros y abrí la puerta del aula. El interior olía a madera vieja y humedad. Había pupitres pequeños alineados con cierto desorden, una pizarra con restos de tiza blanca, y una repisa al fondo con libros en mal estado. Noté que, en una de las paredes, alguien había escrito con marcador rojo: «Ella no quiere estar sola». Me acerqué, frunciendo el ceño. Pensé en borrarlo, pero no tenía materiales de limpieza en ese momento. Lo dejé pasar. La jornada del primer día fue relativamente tranquila. Conocí a los niños, la mayoría tímidos pero atentos. Me contaron algunas cosas sobre la escuela, sobre la cancha de fútbol y el árbol de nísperos donde a veces jugaban en el recreo. Pero había algo en común. Ninguno quería quedarse en el aula después del último timbre. ¿Por qué no les gusta quedarse aquí?, pregunté a uno de los niños, Rubén, mientras acomodaba su mochila. Él bajó la voz, como si alguien más pudiera oírlo. Porque en la tarde aparece la niña sin sombra. No supe cómo responder. Me reí nerviosamente y pasé a otra cosa. Pero su mirada no fue de broma. Era de esas miradas que dicen la verdad aunque no deberían. Esa noche me quedé solo en el aula un rato más, revisando planificaciones. Quería demostrarme a mí mismo que no había nada raro en ese lugar. Pero entonces escuché algo. Fue un susurro. Muy leve, casi un murmullo que no podía entenderse del todo. Me quedé quieto. Pensé que quizás era el viento entre las ventanas mal selladas. Pero luego volvió, esta vez más cerca, más claro. Una voz de niña que decía algo como: «No te vayas todavía». Solté los papeles y salí al pasillo. No había nadie. Ni un alma. Solo ese tramo oscuro, el final del corredor donde la luz nunca llegaba del todo. Volví al aula, recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente, llegué más temprano que de costumbre. El sol apenas se asomaba entre los árboles y una bruma ligera cubría el patio de tierra. A pesar del sueño acumulado, sentía una mezcla de nervios y curiosidad. La voz que había escuchado la tarde anterior no era un sueño ni una alucinación. Había sido clara, cercana, y aunque parte de mí quería olvidarla, otra parte necesitaba entender qué estaba pasando. Antes de que llegaran los niños, caminé hacia el extremo del pasillo. El tramo seguía en penumbra, como si la sombra fuera parte del diseño mismo del edificio. Me detuve frente a la puerta del aula y miré hacia el rincón donde había leído aquella frase en marcador rojo: «Ella no quiere estar sola». Alguien la había borrado durante la noche. No quedaba ni rastro. Durante la clase, traté de mantenerme concentrado. Hicimos ejercicios de matemáticas y una actividad de lectura, pero varios alumnos miraban con insistencia hacia la puerta, como si esperaran que algo o alguien apareciera de un momento a otro. Rubén, el niño que me había mencionado a la niña sin sombra,
Evitaba sentarse cerca de la ventana. Cuando le pregunté por qué, solo murmuró: «Es por ahí por donde entra». Esa tarde, tras el último timbre, esperé a que todos se fueran y luego regresé al aula con mi grabadora portátil. No era gran cosa, un modelo viejo que usaba para registrar ideas cuando planeaba mis clases, pero servía. La encendí y la dejé sobre el escritorio mientras fingía estar ocupado acomodando papeles. El aula estaba en completo silencio. El tipo de silencio que no se siente natural. Durante los siguientes minutos no ocurrió nada. Grabé unos apuntes y luego la apagué. Cuando regresé a casa, revisé el audio por simple curiosidad. Al principio, solo se escuchaba mi voz, mis movimientos, el roce de papeles. Pero en el minuto 4:32, justo cuando dejo de hablar, apareció algo más. Un susurro, apenas audible. Lo subí de volumen. La voz era infantil, temblorosa. «Ayúdame, no me dejan salir». El corazón me dio un vuelco. Retrocedí la grabación y la escuché otra vez. No cabía duda, no era mi voz, ni ningún sonido del aula. Era una petición. Una súplica. Pasé la noche en vela, escuchando esa grabación una y otra vez. Traté de convencerme de que había alguna explicación lógica. Interferencias, pareidolia auditiva, una broma. Pero en lo más profundo de mí, ya lo sabía. Algo o alguien estaba atrapado ahí. Los días siguientes transcurrieron como un lento descenso hacia algo que no lograba entender del todo. La grabación con la voz de la niña me había dejado inquieto, obsesionado. Cada vez que sonaba el timbre de salida, sentía la tentación de quedarme, de volver a intentar registrar algo. Pero había algo más fuerte, una creciente sensación de que estaba siendo observado. No durante la clase, no frente a los alumnos, sino cuando estaba solo. Como si, en ese salón, nunca estuviera realmente solo. El miércoles, decidí hacer lo que cualquier curioso haría, investigar. Después de clase, fui a la pequeña sala de archivo de la escuela. Era un cuarto polvoriento lleno de carpetas mal organizadas, actas de nacimiento, boletas de calificaciones y viejas circulares. Buscaba cualquier pista sobre un accidente, una niña desaparecida, un evento fuera de lo común. Pasé horas ahí, revisando documentos amarillentos. Cuando estaba a punto de rendirme, encontré una carpeta separada, marcada con la palabra Incidente 2003. Mi corazón se aceleró. Dentro había solo 3 hojas. Un reporte escrito a máquina, muy breve. Decía: el día 19 de junio del 2003, durante el horario escolar, se notificó la desaparición de la alumna María Fernanda C.L., del 3er grado, Grupo B. La menor fue vista por última vez al final del recreo, entrando al baño junto al aula 3B. Se realizó una búsqueda inmediata en todo el plantel sin éxito. Las autoridades fueron informadas y se tomó la decisión de suspender las clases por 3 días. No se encontraron rastros de la menor. El documento terminaba con una nota manuscrita al margen. Se recomienda no hablar del tema con los estudiantes. El padre se trasladó de ciudad. El caso sigue sin resolver. Mi piel se erizó. No solo porque se trataba del mismo grupo que ahora yo tenía, tercero B, sino porque la desaparición había ocurrido exactamente en el área donde yo había comenzado a escuchar los susurros. Era como si el aula y ese rincón del pasillo estuvieran impregnados de lo que pasó. Esa noche no pude dormir. Tuve una pesadilla confusa. Caminaba por el pasillo de la escuela, todo a oscuras, guiado solo por una pequeña linterna. De repente, sentía que algo me tiraba del pantalón. Miraba hacia abajo y allí estaba una niña con el uniforme escolar, pero su rostro estaba borroso, como cubierto de neblina. Me decía: «Maestro, ¿ya me puedo ir?». Desperté empapado en sudor. A la mañana siguiente, decidí hablar con la directora. Me pareció justo informarle que había accedido a los archivos. Quizás ella sabía más. Toqué la puerta de su oficina después de clases. «Sí», respondió con su voz usual, dura y seca. Entré. El lugar estaba extrañamente frío. Tenía persianas cerradas y un ventilador antiguo encendido que no hacía nada por aliviar el ambiente. «Directora, revisando los archivos encontré un reporte de una alumna desaparecida en 2003. María Fernanda». Clara alzó la vista lentamente. Por primera vez desde que la conocía, vi un atisbo de emoción en su rostro. Algo entre sorpresa, incomodidad y miedo. «No debió meterse en eso, maestro. Eso ya es cosa del pasado. No fue culpa de nadie», dijo, demasiado rápido, como si quisiera acabar con el tema cuanto antes. «Pero hay cosas raras sucediendo.
He escuchado cosas. Grabé una voz. Los niños también sienten algo en el aula. ¿No cree que deberíamos? Le estoy diciendo que no fue culpa de nadie. Interrumpió, golpeando la mesa con la palma de la mano. Me quedé en silencio. Su mirada no era de enojo, sino de terror contenido. Le aconsejo que se limite a su trabajo, maestro Herrera. Y no se quede en la escuela después de las 6. Nunca después de las 6. Esa misma tarde, decidí comprobar algo por mi cuenta. Volví a llevar la grabadora. Pero esta vez, también llevé una linterna, un cuaderno y una pequeña cámara digital que aún funcionaba, aunque vieja. Dejé todo encendido sobre el escritorio mientras me sentaba al fondo del aula. Pasaron 15 minutos sin que ocurriera nada. Luego, escuché un leve golpeteo. Venía del baño de maestros, justo junto al aula. Me armé de valor y caminé en silencio hasta la puerta. Estaba entreabierta. «¿Hola?», dije con voz temblorosa. «¿Hay alguien?». «Nada». Empujé la puerta. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. El espejo sobre el lavamanos reflejaba apenas mi silueta. Pero no estaba solo. Detrás de mí, vi otra figura. Pequeña. Una niña. Estaba parada en la entrada del baño, con una falda gris y blusa blanca. Su cabello era largo y oscuro. Pero lo más perturbador no fue su presencia. Fue su reflejo. Porque en el espejo, no tenía sombra. Después de aquella aparición en el baño, no pude seguir fingiendo que todo era normal. Vi a la niña. Su figura. Su ropa. Su falta de sombra. El frío que se arrastró por el pasillo como una corriente invisible no era de este mundo. Esa noche supe que ya no era un espectador. Me había convertido en parte de algo que llevaba años esperando. Al día siguiente, no fui a la escuela. Fingí estar enfermo. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi siguiente paso. Pasé horas investigando en Internet sobre desapariciones escolares en la región, leyendas locales, cualquier rastro del nombre María Fernanda CL. Pero no encontré nada. Era como si, tras su desaparición, la hubieran borrado de todos lados. Y entonces recordé algo. Los niños. Los niños sabían cosas. Cosas que los adultos evitaban. Volví al aula el viernes por la mañana con una energía nueva. Durante la clase, pedí a todos que escribieran una historia, real o inventada, sobre lo más extraño que les hubiera pasado en la escuela. Les dije que no se preocupasen por ortografía ni por gramática, que podían firmar con iniciales si querían. Solo que fueran honestos. Recogí los papeles al final de la jornada y los leí en casa esa misma noche. La mayoría eran cosas inocentes. Una vez escuché pasos en el patio. Creo que vi a un niño correr cuando no había nadie. Los columpios se movían solos. Pero hubo uno que me heló la sangre. Era una hoja escrita con lápiz, letra temblorosa. Decía: «Yo vi a la niña que no tiene sombra. Se llama María. A veces me llama cuando estoy solo. Me dice que tiene frío. Me pidió que le dejara una cobija. La puse debajo del lavabo, donde ella duerme». El papel no tenía nombre. Solo una R. Rubén. Corrí al baño al día siguiente, durante el receso. Me aseguré de que nadie me viera. Me arrodillé frente al lavabo. Al principio no vi nada. Pero al mover el bote de basura, ahí estaba, una pequeña manta color lila, doblada cuidadosamente. Y sobre ella, un papel arrugado. Lo tomé con manos temblorosas. Estaba mojado y casi ilegible, pero decía claramente: «Yo me llamo María Fernanda. Tengo frío. Quiero irme. ¿Me ayudas?». Esa tarde, decidí hacer algo que no creí posible: hablar con ella. Esperé hasta que todos se fueran, hasta que el silencio reinara por completo. Coloqué la grabadora sobre el escritorio y dejé encendida la cámara. Me senté en el pupitre más cercano a la ventana, desde donde Rubén decía que ella entraba. «María Fernanda», dije en voz alta, «si estás aquí, no quiero hacerte daño. Solo quiero ayudarte. ¿Puedes decirme qué necesitas?». El silencio fue absoluto durante varios segundos. La tensión me pesaba en el pecho. Entonces, la grabadora emitió un clic. Sola. Como si alguien la hubiese detenido y encendido de nuevo. Y una voz surgió de la nada. No la mía. No una voz grabada antes. Era una niña. «Tienes que encontrar mi nombre completo, mi nombre verdadero. Ellos me lo quitaron. Dijeron que no debía hablar, que debía olvidar». «¿Quién es?», pregunté con un hilo de voz. No hubo respuesta. Solo una ráfaga de viento que cerró la puerta del aula con un estruendo tan fuerte que hizo temblar los vidrios. Pasé el fin de semana obsesionado con esa frase.
mi nombre verdadero. Tal vez María Fernanda CL no era todo. Tal vez lo que necesitaba era ser reconocida, como si su alma estuviera atrapada por no haber sido nombrada con justicia. Volví a los archivos y, esta vez, pedí ayuda a un contacto en la supervisión escolar. Le rogué que buscara en los registros completos de 2003. Después de insistir mucho, accedió a enviarme una copia escaneada del acta de inscripción de una niña desaparecida ese año. Y ahí estaba. Nombre completo: María Fernanda Contreras López. Fecha de nacimiento: 2001. Grupo: Tercer B. Observaciones: alérgica a los cacahuates. Madre fallecida. Vive con su padre. La información me conmovió más de lo que esperaba. No era solo un nombre. Era una historia que había sido borrada, un registro abandonado, un ser olvidado. Y entonces lo supe. Tenía que decírselo. Tenía que devolverle su nombre. Volví esa misma noche. Coloqué la grabadora, encendí la cámara, y con la voz más firme que pude, dije: María Fernanda Contreras López. Te recuerdo. Nadie te ha olvidado. Puedes irte en paz. El aula se llenó de un silencio denso, casi físico. Y entonces, la temperatura bajó de golpe, tan drásticamente que vi mi aliento formarse en el aire. Los focos parpadearon, uno por uno. Y luego la vi. La niña. Frente a mí. De pie. Sin sombra. Sus ojos ya no eran tristes. No había miedo. Solo alivio. Gracias, maestro, dijo. Su voz era un suspiro. Y luego, simplemente, desapareció. No con dramatismo. No con luces. Solo, se fue. Como si nunca hubiese estado allí. Después de aquella noche, algo cambió en la escuela. Lo noté desde el momento en que crucé la reja esa mañana de lunes. El ambiente era distinto. Más ligero, más silencioso, pero de un modo diferente. Ya no se sentía la presencia que nos observaba desde las esquinas. El pasillo junto al aula 3B estaba iluminado, como si el sol, por fin, se hubiese atrevido a entrar. Los alumnos también lo sintieron. Rubén se sentó por primera vez junto a la ventana, sin miedo. Mariana, que antes se tapaba los oídos cuando caminaba cerca del baño, ahora lo atravesaba sin mirar atrás. Incluso los profesores comentaron que algo raro había desaparecido, aunque ninguno lo decía con claridad. La directora Clara, sin embargo, no volvió a mencionarme nada. De hecho, noté que me evitaba en los pasillos. Un día me detuvo solo para decir: ¿ya terminó el asunto? Le respondí que sí, que había terminado, pero no lo había hecho del todo. Esa semana fue tranquila. Demasiado tranquila. Casi como si la escuela estuviera tratando de olvidar lo ocurrido. Pero yo no podía. En el fondo, algo me decía que no era tan simple. Así que decidí revisar las grabaciones una última vez. Tal vez para cerrar el ciclo. Escuché el audio de aquella noche donde la llamé por su nombre completo. Y ahí estaba su voz, clara, pura, casi agradecida. Gracias, maestro. Pero justo después, un segundo de estática. Apenas perceptible. Como una interferencia. Retrocedí. Subí el volumen. Lo escuché de nuevo. Había otra voz. No era la de María Fernanda. Era más áspera, más vieja. No debía irse. No era su turno. Esa voz no estaba ahí antes. Ni en la grabación original. Esa noche soñé con el aula. Con los pupitres vacíos. Con una figura sentada al fondo, en la esquina más oscura. No era la niña. Era algo más grande. Más borroso. Me miraba sin ojos. Ya sabes que no fue solo ella, me dijo. Me desperté con un grito atorado en la garganta. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Al día siguiente, mientras preparaba materiales para la clase, Rubén se acercó a mi escritorio. Traía una hoja arrugada en la mano. Maestro, dijo, con tono tranquilo pero firme. La niña me visitó otra vez anoche. Sentí un escalofrío. ¿Qué te dijo? Que ya está bien, pero que hay otra niña en la escuela. Que también se perdió. Que también está atrapada. Le pedí que me explicara, pero Rubén solo dejó la hoja sobre mi escritorio y volvió a su lugar. La hoja decía, con letra infantil: yo me llamo Daniela. Estoy en el salón de arriba. Nadie me oye. Quiero ver a mi mamá. Me quedé mirando el papel por varios minutos. No era el nombre de ninguna alumna actual, ni de ningún archivo de los que había revisado. Pero algo me decía que, igual que con María Fernanda, alguien más había sido olvidado. Desde entonces, comencé a investigar más profundamente. Pero la escuela no colaboraba.
La directora se mostraba cada vez más cerrada. Me asignaron horas en otro grupo, me alejaron del archivo, incluso me invitaron a tomar unas vacaciones anticipadas. La incomodidad crecía a mi alrededor como una mancha de humedad en la pared. Y justo cuando estaba a punto de dejar el caso, ocurrió algo que selló todo. Era viernes, el último día antes del cierre del semestre. Como actividad de despedida, hicimos dibujos libres. Al final, les pedí que escribieran su nombre detrás de cada hoja para guardarlos como recuerdo. Mientras recogía los dibujos, uno cayó al suelo. Era un retrato de una niña. Cabello largo, blusa blanca, sombra alargada, y una palabra escrita en la parte de abajo, con letras gruesas. Daniela. Cuando volteé la hoja para ver quién la había dibujado, estaba en blanco. No tenía nombre. Revisé la lista de asistencia. Nadie se llamaba Daniela. Nadie había traído a una Daniela a clase ese día. Y sin embargo, al ver la foto del grupo que tomamos esa mañana, ahí estaba. Una niña más. Parada al fondo. Sonriendo. Pero su sombra no estaba ahí. Nunca volví a grabar nada en la escuela. Después del semestre, pedí mi traslado. Aceptaron sin protestar. Algo en ellos parecía aliviado de verme irme. Pero no hablaban del tema. Nadie lo hacía. A veces sueño con el aula 3B. Con los pupitres vacíos. Con esa sensación de que hay más voces esperando ser oídas. Que la escuela está llena de presencias que caminan junto a nosotros, ocultas entre las paredes, los cuadernos, las sombras. Y siempre despierto justo antes de que suene el timbre. Porque no todos los niños que se pierden son olvidados. Algunos se quedan ahí, esperando que alguien los recuerde, esperando que alguien los vea. Historia 2. El aula sellada del Colegio La Esperanza. Cuando me ofrecieron el puesto en el Colegio La Esperanza, en Guadalajara, lo vi como una bendición. Llevaba meses sin trabajo, saltando entre suplencias mal pagadas, y este colegio particular, aunque viejo y con fama de estricto, ofrecía estabilidad, prestaciones y un sueldo decente. Acepté sin dudarlo. Llegué un lunes de enero, con el aire frío pegándome en la cara mientras atravesaba la entrada principal. Desde afuera, el colegio parecía más un monasterio que una escuela. Muros altos de cantera, ventanas con barrotes, y un silencio raro para un lugar con más de 300 estudiantes. Era como si los sonidos de la ciudad no se atrevieran a cruzar ese umbral. Me recibió la subdirectora, una mujer seca llamada Teresa, que me entregó mi horario y una copia del reglamento. Mientras caminábamos hacia mi salón, me dio un dato curioso. Va a estar en el edificio viejo, ala norte. Ahí están los salones de secundaria. Tenga cuidado con los alumnos, son traviesos, y con los pasillos. Hay zonas que no usamos. Por seguridad. ¿Zonas? Pregunté. Salones sellados. Cosas viejas, estructuras que no cumplen con protección civil. Usted solo preocúpese por el 2C. Ese es su grupo. No pregunté más. No me pareció extraño. Muchas escuelas viejas tienen espacios clausurados. Pero había algo en su tono que me dejó incómodo. Como si me estuviera advirtiendo de algo sin decirlo del todo. El salón 12 estaba en el segundo piso del ala norte. Techos altos, ventanas sucias, y ese olor inconfundible a humedad que no se va ni con cloro. Los alumnos eran típicos de segundo de secundaria, inquietos, algo groseros, y siempre buscando probar al nuevo maestro. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Me enfoqué en ganarme su respeto y en conocer los ritmos del colegio. Pero pronto noté algo extraño. El salón junto al mío, el 2D, tenía la puerta tapada con madera y clavos oxidados. Encima de la tabla, pintadas con spray rojo, había 3 letras deslavadas. No pasar. Pensé que era parte de alguna remodelación antigua. Pero una mañana, mientras pasaba lista, escuché un golpe sordo desde el otro lado de la pared. Uno solo. Como si algo, o alguien, hubiera dejado caer algo pesado. Todos los alumnos se quedaron en silencio. Algunos se miraron entre ellos. Otros evitaron hacerlo. Ninguno dijo una palabra. ¿Escucharon eso? Pregunté. Una niña de la primera fila, llamada Camila, levantó la mano. Maestro, es mejor que no le haga caso. ¿Por qué? Porque a los que preguntan, los escuchan también. Se hizo un silencio tan tenso que juraría haber sentido el aire volverse más espeso. Esa noche, el recuerdo del golpe me mantuvo despierto. Y no porque creyera en fantasmas. Al menos no entonces. Pero la forma en que los alumnos reaccionaron, no era un juego. Era miedo real. Silencioso.
enraizado. Y yo, por alguna razón, ya no podía ignorarlo. Esa semana, los golpes continuaron. No eran constantes, pero sí precisos. Siempre uno solo, y siempre a la misma hora, entre 10:40 y 10:45 de la mañana, justo cuando comenzaba la segunda clase del día. A veces era un golpe seco. Otras, un rasguño largo, como si algo se deslizara por el muro con uñas. Y cada vez, los alumnos se ponían tensos, como si sus cuerpos reconocieran una amenaza antigua. Intenté racionalizarlo. Tal vez eran tuberías viejas, o ratas, o el viento. Pero una tarde, después de clases, me quedé a solas en el salón. Llevaba un cuaderno con apuntes y decidí probar algo. Me acerqué al muro que compartíamos con el aula 2D y toqué suavemente con los nudillos. Nada. Toqué de nuevo. Esta vez más fuerte. Esperé unos segundos. Y del otro lado, alguien, o algo, me devolvió 3 golpes exactos. Salté hacia atrás tan rápido que casi tiré mi silla. El eco del sonido quedó flotando en el aire como un zumbido. No había viento. No había tuberías. Y estaba completamente solo. O al menos eso creía. A la mañana siguiente, intenté hablar con Teresa, la subdirectora. ¿Qué hay en el aula 2D? Le pregunté con fingida curiosidad. Su expresión cambió de inmediato. Se endureció. Ese salón está clausurado. Desde hace años. No tiene razón para preguntar. Concéntrese en su clase. Es que he escuchado ruidos. Todos los hemos escuchado, profesor. Dijo con una mirada fija. Y aprendimos a ignorarlos. Haga lo mismo. Fue la primera vez que me habló con frialdad. Pero también la primera vez que admitía saber que algo ocurría. Esa noche, soñé con el aula 2D. En mi sueño, la madera que cubría la puerta estaba rota. Adentro, el salón no tenía pupitres, solo una fila de bancas alineadas contra las paredes. Había una figura en una esquina, sentada, meciendo las piernas como un niño aburrido. No podía verle el rostro. Cuando intenté entrar, algo me lo impidió, como una fuerza invisible. La figura levantó la cabeza y, sin moverse, me habló sin abrir la boca. Tú no eres el primero. Me desperté sudando, con la boca seca y el corazón en la garganta. Al día siguiente, me enfoqué en las clases como si nada hubiera pasado. Pero ya no podía evitar ver el aula sellada de reojo. Me preguntaba qué tan sellada estaba realmente. En el receso, mientras los alumnos estaban en el patio, tomé una linterna y me acerqué. La madera estaba vieja, carcomida. No parecía haber sido reemplazada en décadas. Pero en una de las esquinas, justo abajo del marco, noté algo extraño. Un espacio pequeño, como si se hubiera retirado un clavo. Había una rendija. No más grande que el tamaño de una moneda, pero lo suficiente para mirar. Apunté con la linterna. Primero no vi nada. Pero entonces, un rostro pálido se asomó un segundo al otro lado. Un ojo, solo uno. Abierto, redondo, y, sin párpado. Solté la linterna y caí hacia atrás. La linterna rodó hasta mis pies. Cuando la recogí y volví a mirar, no había nada. Ese mismo día, Camila, la niña que me había advertido antes, se me acercó a la salida. Maestro, me dijo sin levantar mucho la voz, ¿usted también la vio? ¿A quién? A la que vive en 2D. Me quedé callado. Antes hablaba solo con los niños. Pero desde que usted llegó, está más activa. Quiere salir. Dice que usted la puede ayudar. ¿Cómo sabes eso? Camila bajó la mirada. Porque la escucho en mis sueños. Igual que usted. A partir de esa noche, las pesadillas se volvieron más intensas. No eran sueños cualquiera. Eran vívidos, pesados. Me despertaba con moretones, rasguños en los brazos. Siempre soñaba lo mismo, un salón oscuro, bancas vacías, una niña parada al fondo, repitiendo una sola palabra. Atrás. Como si quisiera que la siguiera. Como si hubiera algo más profundo que el salón. Como si el aula fuera solo la entrada. Decidí que no podía seguir ignorando lo que ocurría. Ya no se trataba solo de ruidos o sueños. Aquello era una presencia, y estaba creciendo. Lo notaba en los alumnos, en los pasillos cada vez más silenciosos, en los profesores que bajaban la voz cuando hablaban del ala norte. Todos lo sabían, pero nadie decía nada. Así que me propuse investigar por mi cuenta. Comencé por la biblioteca del colegio. Un lugar amplio, polvoriento, con estantes que olían a madera húmeda y una bibliotecaria que parecía formar parte del mobiliario. Se llamaba Elvira, y tenía una forma muy particular de hablar, breve,
directa, como si cada palabra le costara. Busco información de los salones viejos, sobre todo del 2D, le dije. Ella me miró por encima de los lentes. ¿Por qué? ¿Por qué? He escuchado cosas. Y quiero entender. Elvira suspiró y caminó hacia un archivador antiguo, al fondo. Sacó una carpeta gris sin etiqueta y me la puso sobre la mesa sin decir más. Adentro había actas escolares, reportes disciplinarios, listas de asistencia. Todas de hace más de 25 años. Empecé a revisar uno por uno, buscando alguna pista. Y entonces la encontré. Un expediente escolar incompleto. Nombre: Julieta Torres M. Grado: segundo de secundaria. Aula: 2D. Fecha de ingreso: agosto de 1998. Observaciones: estudiante retraída, antecedentes de ansiedad. Solicitud de apoyo psicológico fue rechazada por la familia. Última asistencia registrada: 17 de octubre, 1998. Esa fue su última asistencia. No había nota de baja, ni cambio de escuela. Nada. Solo una hoja más, grapada al expediente. Estudiante no volvió a presentarse. Familia retiró pertenencias. Solicitud de seguimiento fue cancelada por dirección. Expediente cerrado. Cerrado. Así, sin más. Volví al salón ese día con la cabeza llena de preguntas. Le pregunté a Camila si el nombre Julieta le decía algo. Sí, dijo. Ese es el nombre que ella me dijo en el sueño. Me quedé helado. ¿Estás segura? Camila asintió. Me dijo, diles que Julieta sigue aquí. Que nadie vino por mí. Esa noche, por primera vez, me atreví a regresar al colegio después de clases. Esperé hasta que todos se fueran. La caseta del vigilante estaba vacía. Nadie pareció notar que no salí. Subí al segundo piso del ala norte, con una linterna, una palanca metálica, y una decisión tomada. Iba a abrir el salón 2D. Me temblaban las manos mientras sacaba los clavos de la madera podrida. Cada crujido del metal me hacía mirar sobre el hombro. Me tomó casi 20 minutos, pero finalmente, la tabla cayó con un golpe seco. La puerta de metal oxidado seguía ahí, cerrada con un candado que parecía llevar siglos en su sitio. Usé la palanca. Costó trabajo, pero finalmente cedió. Empujé la puerta. El olor fue lo primero. No a humedad. No a polvo. A algo más denso. Como madera podrida y sangre vieja. Apunté con la linterna. El salón estaba exactamente como en mis sueños. Bancas rotas contra las paredes, el pizarrón cubierto de moho, y una figura, al fondo. Era una niña, de espaldas. Parada, inmóvil. Llevaba un uniforme antiguo del colegio. La falda gris, la blusa blanca con cuello azul. El cabello oscuro, largo hasta media espalda. Quise hablar, pero no salieron palabras. Ella se giró lentamente. Pero justo cuando iba a verle el rostro, la linterna parpadeó. Y en ese instante, el salón se volvió negro. Sentí una ráfaga de aire helado y el chillido de una silla arrastrándose. Me lancé hacia atrás y corrí por el pasillo como si me persiguiera la muerte. Cuando salí del edificio, el candado había vuelto a su lugar. La tabla de madera, también. Como si jamás hubiera abierto nada. A la mañana siguiente, tenía marcas en los brazos. Como rasguños. Nadie me creyó. Ni siquiera yo. Pero Camila sí. Me entregó una hoja de su cuaderno, con un dibujo hecho a lápiz. Era el salón 2D, visto desde arriba. Y al fondo, la figura de una niña. Y debajo, escrito en letras grandes, decía: no la dejes sola otra vez. A partir de esa noche, Julieta ya no estaba confinada al aula 2D. La vi por primera vez durante una clase, entre las bancas del fondo. Estaba de pie, con la cabeza ligeramente inclinada. Nadie más pareció notarla. Parpadeé, y había desaparecido. Después comenzó a aparecer en los espejos del baño, detrás del cristal de las puertas, entre la niebla del patio después de la lluvia. Ya no solo la veía, la sentía. Una presión constante detrás de los ojos. Un zumbido en los oídos, justo antes de que se presentara. Como si su presencia tuviera su propia frecuencia. Empecé a anotar cada aparición en una libreta. 23 de marzo, 10:42 de la mañana, aula 2C. Julieta apareció entre las bancas. Los alumnos no la vieron. 24 de marzo, 2:15 de la tarde, pasillo del segundo piso. Escuché pasos. No había nadie. Al girar, vi su sombra moviéndose sobre la pared. 25 de marzo, madrugada, sueño lúcido. Julieta dijo: no fue un accidente.
Me encerraron. Cada vez que aparecía, lo hacía más nítida. Ya no era una silueta o un eco. Era una niña real. Desvanecida, sí, como hecha de niebla, pero real. Y con cada aparición, más fuerte era la sensación de que me estaba guiando hacia algo. Hacia un recuerdo olvidado por todos. Uno que alguien había intentado enterrar. Fui a buscar a Elvira otra vez, la bibliotecaria. ¿Recuerda a Julieta Torres? Su expresión cambió. Cerró el libro que leía y me miró sin decir nada durante unos segundos. No debería estar hablando de eso, dijo. ¿Por qué? Porque lo que pasó no fue culpa de ella. Elvira me llevó a una sala trasera, cerrada con llave. Dijo que pocos sabían de su existencia. Ahí guardaban archivos que nunca se digitalizaron. Me entregó una caja sin etiquetas. Aquí hay más. Pero si va a abrir esa puerta, asegúrese de no dejarla abierta para siempre. Dentro de la caja encontré documentos amarillentos, diarios, cartas de queja, y un cuaderno escolar, con el nombre Julieta T. en la portada. Las primeras páginas eran típicas, tareas, dibujos, frases sueltas. Pero al avanzar, los textos se volvieron más extraños. Hoy volvió a entrar a mi salón aunque no le tocaba clase. El maestro me dijo que si hablaba, nadie me iba a creer. Intenté salir corriendo, pero cerraron la puerta. La directora me obligó a escribir una carta diciendo que me iba. Era un diario. Y al final, escrito con trazos temblorosos. No sé si alguien va a leer esto. Pero si algún día lo hacen, por favor, sáquenme. Me dejaron aquí sola. Detrás de las paredes. Estoy atrapada entre el eco de sus voces. Volví al aula 2C esa misma tarde. Me senté frente al muro que separaba mi salón del 2D. Llevaba conmigo el cuaderno de Julieta. Y entonces, como si algo me guiara, comencé a leerlo en voz alta. A medida que leía, el ambiente se volvió más denso. Los focos titilaron. Un frío inhumano se coló por debajo de la puerta. Y luego, una voz infantil me respondió. Gracias por no olvidarme. Volteé. No había nadie. Pero en la pizarra del salón, escrita con tiza blanca, alguien, o algo, había dejado un mensaje. Falta una parte de la historia. Esa noche, fui al archivo municipal. Busqué noticias del colegio entre 1998 y 1999. Tuve que revisar microfilmes, fotocopias mal escaneadas y columnas de periódico local. Pero finalmente, encontré un artículo de octubre de 1998, en un diario que ya no existe. Alumno fallece tras caer por escaleras del colegio La Esperanza. Las autoridades descartan homicidio. Pero no era Julieta. Era un alumno. Tomás Ávila, 13 años. La nota era vaga. Decía que cayó accidentalmente desde el segundo piso. Sin embargo, un párrafo me llamó la atención. Testigos mencionan que Julieta T., alumna del mismo grado, fue la última en verlo con vida. Sin embargo, su testimonio fue considerado no concluyente. A los pocos días, Julieta dejó de asistir al colegio. Regresé con Camila. Le mostré el recorte. Ella lo leyó en silencio, y luego dijo algo que me heló la sangre. Ella me contó eso, que él la perseguía, que lo empujaron, pero que culparon a ella. ¿Quién lo empujó? No me lo dijo. Solo dijo, fue uno de los grandes. Y la directora lo sabía. Ahí comprendí. Julieta no era solo un fantasma. Era una niña encerrada en el recuerdo de una injusticia. Silenciada. Abandonada. Encerrada no solo físicamente, sino espiritualmente. Y lo peor, alguien más la había encerrado a propósito. Después de descubrir el nombre de Tomás Ávila, todo encajó. Julieta había sido testigo de algo. Y alguien poderoso, la directora de ese entonces, quizás más, decidió silenciarla. No expulsándola. No cambiándola de escuela. Sino encerrándola. Literalmente. Pero lo que no entendía era cómo. ¿Cómo habían logrado algo tan atroz sin dejar rastro? ¿Cómo se podía encerrar a alguien para siempre en un lugar, incluso después de la muerte? La respuesta llegó por accidente. O eso pensé al principio. Estaba en la casa, revisando los papeles del colegio, cuando se cayó una hoja que se había quedado pegada entre los diarios antiguos. Era un panfleto, amarillento, casi ilegible. No tenía título. Solo un símbolo dibujado a mano, un triángulo con una espiral dentro y 3 marcas alrededor. Y debajo, escrito en tinta roja, ritual de silencio, sellado de conciencia residual. Lo leí varias veces. Decía que, en casos extremos,
Cuando un espíritu no podía irse, por rencor, dolor o injusticia, era posible sellarlo. No exorcizarlo, no liberarlo. Encerrarlo. Atrapar su conciencia entre símbolos, muros y recuerdos, convirtiéndolo en un eco perpetuo, aislado del tiempo. Un fragmento del texto me dejó sin aliento. El ritual requiere 3 elementos. El lugar donde ocurrió la injusticia. El silencio de los testigos. La negación escrita del hecho. Eso explicaba todo. El aula. Los profesores que nunca hablaron. La carta falsa escrita por Julieta. Todo fue parte del ritual. Fui a buscar a Teresa, la subdirectora. Sabía que ella había trabajado en el colegio desde antes del 2000. Ella tenía que saber algo. ¿Usted estaba aquí cuando ocurrió lo de Julieta? Le pregunté directo. Teresa no respondió. Se sentó. Temblaba ligeramente. Yo era maestra de 2º grado en 1998, dijo al fin. Recuerdo a Julieta. Una niña callada. Inteligente. Tomás la molestaba. Todos lo sabíamos. Pero en esa época, nadie hacía nada. Se le quebró la voz. Un día, Tomás cayó. No sé cómo. Algunos decían que Julieta lo empujó. Otros que fue un accidente. Pero alguien más, un alumno mayor, fue visto por un conserje. Iba corriendo por las escaleras. ¿Y la directora? Ella tomó una decisión. Dijo que había que proteger la imagen del colegio. Que Julieta estaba inestable. Que podía hacer daño. Y entonces, vinieron unos señores. ¿Qué señores? No lo sé. Gente extraña. No eran policías. No eran médicos. Traían papeles antiguos. Libros. Velas. Cerraron el aula. Y al día siguiente, Julieta ya no estaba. La directora dijo que se había ido. Pero yo escuché sus gritos desde el salón esa noche. Salí de la oficina sintiendo que tenía plomo en el estómago. Ya no se trataba solo de un espíritu. Se trataba de una niña sacrificada, atrapada en una prisión construida con mentiras y silencio. Y ahora que sabía la verdad, tenía que hacer algo. Esa noche, soñé con Julieta. Pero esta vez, no estaba en el aula. Estábamos en la azotea del colegio, bajo un cielo rojo, sin estrellas. Ella se me acercó. Su rostro ya no era una sombra. Era el de una niña triste, llena de miedo, pero también de esperanza. ¿Me vas a ayudar? Me preguntó. Sí, le dije. Entonces escúchame bien. Y me entregó una frase. Una especie de contraseña, en un idioma antiguo. No lo entendí, pero al despertar lo recordaba palabra por palabra. Corría a anotar cada sílaba. Después busqué en internet, bibliotecas, incluso foros ocultistas. Tardé días, pero finalmente entendí. Era una fórmula para deshacer el ritual del silencio. Pero había un problema. Para romper el sello, debe realizarse el antirritual en el mismo lugar, con el testigo que escuchó el grito original, y con alguien dispuesto a intercambiar el lugar del condenado. Alguien tenía que ocupar el lugar de Julieta, aunque fuera solo por un instante. Esa noche, volví al colegio. Esta vez no fui solo. Elvira aceptó acompañarme. Ella había sido testigo del grito. Ella era la última pieza. Llevamos velas, el diario de Julieta, y la frase que ella me dio en sueños. El aula 2D seguía sellada, pero ahora el aire a su alrededor estaba vivo. Las paredes latían. La madera parecía respirar. Abrimos la puerta. Adentro, Julieta estaba sentada en el centro del salón. Miraba al suelo. Levantó la vista. Y cuando me vio, sonrió por primera vez. Comenzamos el ritual. Elvira leyó en voz alta el testimonio verdadero. Julieta fue silenciada. Yo escuché su grito. Yo recité la frase. Sentí como el aire temblaba a mi alrededor, como si el edificio entero se estremeciera. Y entonces, Julieta se levantó. Me miró. ¿Estás listo? Sí, le respondí. Ella extendió la mano. La tomé. Por un instante, sentí que caía, como si atravesara un pozo sin fondo. Y luego todo fue oscuridad. Cuando desperté, estaba afuera del aula. La puerta se había cerrado. Elvira lloraba, de rodillas frente al marco. Lo lograste, dijo. Ya no está. ¿Julieta? Sí. Se fue. La luz parpadeó y desapareció. El aula 2 de ahora estaba vacío. Limpio. Como si nunca hubiera pasado nada. Pero algo quedó adentro. Una libreta. La misma que había leído antes. Pero con una nueva página al final. Gracias. Me liberaste. Pero alguien tiene que vigilar que no lo vuelvan a hacer. Te quedarás un rato por mí.
Y al pie de la hoja, una palabra escrita con mi letra, aunque yo nunca la escribí. Sí. La escuela volvió a la normalidad. O eso parecía. El aula 2D fue abierta oficialmente, por remodelación, según dijeron. La dirección negó saber por qué había estado cerrada tanto tiempo. Elvira fue reasignada a otro plantel. Teresa, la subdirectora, pidió su jubilación anticipada. Nadie habló más del asunto. Y sin embargo, yo seguía sintiendo algo. No era miedo. Era presencia. Como si algo caminara conmigo. Dormía en mi casa. Respiraba detrás de mi cuello cuando hablaba frente a la clase. Algunas veces, al ver mi reflejo en los cristales del salón, veía una sombra más detrás de mí. Inmóvil. Observándome. Pensé que era paranoia. Que después de todo lo que había vivido, era normal sentirme extraño. Hasta que empecé a escuchar voces en mi cabeza. No eran pensamientos míos. Eran susurros. Antiguos. En un idioma que no entendía. La primera vez ocurrió durante una junta con los padres. Miraba los papeles de la reunión cuando, de pronto, escuché. Él nunca se fue. Levanté la vista. Nadie había hablado. La segunda vez fue peor. Soñé que caminaba por el colegio. Pero no era el edificio actual. Era uno más antiguo, gris, lleno de humo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. Escuchaba gritos detrás de las puertas. Y entonces, frente a mí, apareció Tomás. Tenía 13 años. El uniforme sucio. La mirada rota. Ella no me empujó, me dijo. Pero tampoco era inocente. ¿Qué quieres decir? Alguien más estaba ahí. Siempre ha estado ahí. Y al tocarme el hombro, desperté empapado en sudor, con marcas rojas en la piel. Fui a buscar a Elvira. No contestaba su celular. Fui a su casa. La encontré en bata, con los ojos hinchados de no dormir. ¿A ti también te sigue? Le pregunté sin rodeos. Asintió. No todos los sellos eran para Julieta. Ese ritual ya había sido usado antes. Me mostró un libro, viejo, sin título, cubierto de piel agrietada. Estaba en latín. Lo abrió en una página marcada con cinta negra. Conciencia fragmentada, entidad no resuelta, no humana, nacida del trauma repetido. Puede adherirse al ritual como parásito. Un parásito. Algo que usó el dolor de Julieta para anclarse a la realidad. Algo que ahora, tal vez, se había adherido a mí. Las señales se intensificaron. Camila me trajo un dibujo nuevo. No se lo había pedido. Lo dejó en mi escritorio, en silencio. Era yo, parado frente al pizarrón, pero con una sombra negra saliendo de mi espalda, como una figura sin rostro, alargada, con brazos demasiado largos y dedos afilados. Ella ya no te dibuja, me dijo. Ahora lo dibuja a él. ¿A quién? Al que viene detrás de ti cuando duermes. Volví al aula 2 de una noche más. Solo. Llevaba una grabadora de audio. La dejé encendida sobre un pupitre mientras caminaba en círculos, hablando en voz alta. ¿Quién eres? Pregunté. ¿Qué quieres? Silencio. Y luego, la grabadora explotó en estática. Segundos después, una voz ronca, imposible, dijo algo que todavía me persigue. Yo estuve aquí antes de ella. Ella solo me abrió la puerta. Las piezas encajaron como un rompecabezas macabro. Julieta había sido el medio, no la causa. Cuando el ritual fue hecho, alguien más ya vivía en ese salón. Una entidad que se alimentaba del dolor, del encierro, de la injusticia. Una especie de conciencia malformada, atrapada entre los muros del colegio desde mucho antes de 1998. Y ahora, me había elegido como anfitrión. Intenté librarme. Fui con curanderos. Fui con sacerdotes. Uno de ellos, un fraile en la Sierra de Puebla, me miró durante varios minutos en completo silencio antes de decirme: lo que tienes no se va con agua bendita. Lo que tienes es memoria viva. ¿Qué significa eso? Que lo que se pegó a ti no quiere matarte. Quiere vivir a través de ti. Desde entonces, he dejado de dormir más de 4 horas por noche. No porque no pueda, sino porque temo lo que veo cuando cierro los ojos. A veces despierto con los pies sucios, como si hubiera caminado por tierra húmeda. Otras veces encuentro dibujos en mi escritorio que yo no recuerdo haber hecho. Dibujos de símbolos, de ojos abiertos, de niños sin boca. Y anoche, alguien tocó a la puerta de mi casa. No vi a nadie, pero al bajar las escaleras, en la pared frente a la entrada, alguien había escrito con tiza blanca: ya puedo salir por mi cuenta. No sé cuánto tiempo ha pasado.
Días. Semanas. A veces el sol sale y no lo noto. A veces la noche cae y siento que llevo años despierto. No duermo bien. No sueño como antes. Porque ya no soy solo yo el que sueña. Ahora hay otra presencia dentro de mi mente. Una que se arrastra entre los recuerdos, los retuerce, los altera. A veces me cuesta distinguir si algo pasó en realidad o si fue parte de un recuerdo sembrado por él. He dejado de usar su nombre. No lo sé. No lo quiero saber. Pero está ahí. Lo siento en mi piel, en mis pensamientos, en el eco de mi voz cuando hablo solo. ¿Por qué eso hago? Hablo conmigo mismo. O al menos eso creo. Hasta que escucho mi propia voz responderme desde otra parte del cuarto. Decidí intentar una solución final. Volver al lugar donde todo comenzó no bastó. Pero descubrí algo más en los textos que Elvira me había dado antes de desaparecer. Algo que hablaba de un segundo ritual, uno de partición. La conciencia anclada puede ser disuelta si se le ofrece un receptáculo simbólico que permita contener su esencia. Pero el recipiente debe estar marcado con su reflejo, con lo que la entidad teme más que cualquier cosa. Reflejo. Miedo. Esa fue la clave. Él no le teme a la muerte. Vive en ella. Tampoco le teme al olvido. Se alimenta de él. Le teme a ser visto. A ser comprendido. A ser revelado. Por eso odia los espejos. Por eso evita que la gente lo dibuje bien. Por eso me ha hecho quemar tantos papeles, romper tantos dibujos de Camila, borrar grabaciones. La luz lo hiere. Así que hice lo único que me quedaba. Lo grabé. Puse una cámara oculta en el aula 2D. Me quedé una noche completa, hablando, escribiendo, provocándolo. Le hablé como si pudiera verlo. Y funcionó. La temperatura bajó. Las luces temblaron. La cámara empezó a fallar. Y por primera vez, vi su figura completa en el reflejo de la ventana. Una forma humana, alargada, sin rasgos, pero con ojos. No 12. Ojos como bocas abiertas. Como ventanas negras llenas de gritos. Grité. Corrí hacia la cámara y la apagué. Al día siguiente, revisé el video. Solo duraba 47 segundos. Pero en ese tiempo, lo vi. Claramente. Y lo subí a internet. No en mi canal. No con mi nombre. En foros oscuros, grupos de investigadores de lo paranormal, archivos encriptados que solo algunos pueden ver. Lo hice público. Y al hacerlo, por primera vez en semanas, sentí algo alejarse de mí. Una presión en el pecho que se disipaba. Como si él se encogiera ante la mirada de miles. Lo exorcicé con atención. Con verdad. Con exposición. Pero no se fue del todo. Ahora, hay otros. Personas que vieron el video y soñaron con él. Un chico en Oaxaca escribió que lo ve en su habitación cada noche. Una mujer en Torreón aseguró haber encontrado el símbolo de los ojos grabado en su patio trasero, aunque vive sola. Un maestro en Mérida me escribió diciendo que algo en su escuela se activó después de ver las imágenes. Algo que había estado dormido por décadas. Tal vez lo liberé. Tal vez lo fragmenté. Tal vez, sin querer, lo esparcí. Ya no tengo control. Pero sí tengo una responsabilidad. Contar la historia completa. Hacer que no se olvide lo que pasó con Julieta. Con el aula. Con todos los que callaron. Y advertir a quienes escuchen, quienes lean, quienes vean esto en un video o en un rincón oscuro de Internet. Lo que no se nombra, se alimenta. Lo que se oculta, crece. Lo que se silencia, vuelve. Y ahora, te está escuchando. Fin de la historia 2. Si te gustaron las historias, suscríbete para más videos paranormales y misterios.